Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a un episodio más del Crítico Adulador, un espacio en el que Miguel y yo te hablaremos de un tema. Te propondremos una pregunta al final para que te hagas tú la pregunta. Nos habíamos quedado en el episodio anterior, estábamos hablando con un invitado desde Argentina, con Jorge Lescano, y estábamos hablando de, nuevamente, en atención a lo que eran las elecciones, la primera vuelta de las elecciones en Argentina, estábamos analizando las propuestas de Javier Milei en virtud del fenómeno que teníamos. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Miguel? Hola. Manuel, ¿todo bien? Nueva presentación porque estos episodios no van a salir consecutivos, creemos, pero no van a salir el mismo día. Entonces, en el episodio anterior estuvimos hablando ya un poquito de lo que era la propuesta a nivel educativo. Vayan allá para que lo escuchen y estuvimos hablando un poquito del La adelgazamiento del Estado, reducción. de la reducción de Exacto. los ministerios y de por qué era conveniente que el Estado fuera más pequeño. Vayan allá también porque estuvo bastante buena esa conversación, escuchando comentarios de nuestros usuarios. Estamos tratando de hacer episodios más cortos y creo que las coincidencias se nos acabaron en el episodio anterior. ¿Qué dicen ustedes? No, yo creo que queda una todavía. ¿Cuál? Propon tú que te tenemos que aprovechar a ti. De acuerdo, bajar la imputabilidad de los menores en los delitos. ¿Ok? Yo también estoy de acuerdo. Mm. Yo creo que a los 18 años ya quedó corto, que a los 16 años, 15 ya podés condenarlo como adulto. Ok. Sí, claro, Ojalá. yo creo que está bien, pero sobre todo tienes que también atajar muchos problemas al mismo tiempo, porque muchas de las razones que llevan a esas personas cada vez más jóvenes a hacer actos de robo, de hurto, de asesinato, tienen que ver mucho con las condiciones sociales de la misma gente. Exactamente, pero bueno, eso ya lo discutimos anteriormente. Ujú. No, no, yo eso estoy Cuando, completamente de habla- acuerdo. cuando- cuando hablábamos de un Estado ausente y todas esas cosas, esta es una consecuencia. Exactamente. Ahora, sí estamos de acuerdo que tiene que haber unos criterios lo suficientemente claros para decidir en qué delitos impunar, a ver, a qué delitos Exacto. asociarlo, qué delitos castigar, es la palabra, a un menor de edad, menor entre comillas, y en cuáles no. Pero sí, yo creo que es necesario que delitos mayores ya, ante cumpliendo todos los procedimientos legales y todos los procedimientos judiciales, sean juiciados como un mayor, porque la mentalidad que tiene un chico de 17, de 16, que comete estas cosas, es la misma que va a tener cuando tenga 18, o sea que ahí no hay ningún cambio y sobre todo, no sé si, y ahí Jorge tú me corregirás, hay bandas y organizaciones delincuenciales que buscan a estos menores justamente por lo laxa que es la ley contra ellos, ¿no? Exacto, sí, eso pasa. Ha ocurrido Y esto con nos podría traer que iba al entonces, colegio y la robaron. y esto nos podría traer entonces a la propuesta de liberar o de flexibilizar el control de armas de mi ley. No, yo creo que una cosa ahí no tiene nada que ver con la otra. Ok. Yo creo que el tema de la imputabilidad de los menores tiene que ver con la presencia del Estado. En cambio, con la liberación de armas, te está diciendo que te hagas cargo vos. Y ahí ya yo no estoy de acuerdo. Bueno, ¿por qué? Mira, partiendo nuevamente, como siempre digo, de nuestra propia realidad, entiendo el punto o entiendo la propuesta desde el punto de vista de que por qué si el malhechor, si el chorro, como dice en Argentina, tiene armas de fuego, permítanme a mí defenderme en los mismos términos. Entiendo ese punto. Pero me parece que en ese tema no sería conveniente que el fuego se combatiera con fuego. Claro, yo estoy diciendo lo mismo. Yo no estoy a favor de la venta de armas. Libre, ¿no? De venta libre de armas. Exacto.
Sí es cierto que o sea, alguna acción hay que tomar, pero para mí la acción no Sí. debe ser la venta libre, debe ser la recogida de las armas y frenar el posible contrabando que puede estar haciendo que llegue a las manos inadecuadas. Exacto, yo te voy a decir lo que creo que se debería hacer y lo he debatido con amigos y están de acuerdo, se lo he comentado acá a Michelle también. Yo creo, en Argentina hubo una época donde existía el servicio militar obligatorio, ¿sí? ¿De A acuerdo? los 18 años, cuando egresabas de la secundaria, creo que es el liceo para ustedes, 1 o 2 años te ibas a hacer ejercicios militares en los cuales te enseñaban las tareas militares y algún oficio, sea herrería, carpintería, electricidad o lo que sea. ¿Y crees que hace falta eso hoy en día, en términos generales en la sociedad? En términos específicos, primero no tenemos los mismos militares que en esa época, porque en esa época hubo muchísimos abusos de parte de los militares contra los chicos que recién egresaban. Eh, yo creo que les vendría bien, tenemos unas últimas 2 generaciones que no saben hacer nada, Y que les no falta, saben hacer nada. y que les falta mucha disciplina. Yo creo que es un tema ya Exactamente, bastante global, ¿no? exactamente. Y hoy en Sí, día los eh, oficios son muy requeridos. perdón que te cortaste, pero entiendo que estabas abordando el tema de el aprender un oficio más manual, más mecánico, que es lo que podría también estar demandando la sociedad. Yo entiendo que en muchos casos se ha priorizado la educación profesional universitaria y se ha dejado de lado un poquito esos puntos medios y necesitamos todos en la sociedad, necesitamos buenos electricistas, necesitamos buenos albañiles, necesitamos buenos mecánicos, buenos maquinistas. Y eso creo que en términos globales se ha ido dejando un poquito de lado, ¿no? Exacto, yo considero lo mismo y siguen siendo tan fundamentales como cualquier otra profesión, ¿no? Ujú. Miguel, Ojo, también estos militares que tuvimos nosotros en el servicio militar obligatorio, también podías elegir una carrera universitaria y la cursabas ahí en el colegio militar. o sea, tenías la Eh, opción. tenías la opción. La mayoría elegían oficios y yo conozco amigos míos, conocidos míos, hoy trabajan de eso de lo que aprendieron ahí. Y está bien, y también hubo abusos y está mal. Ahora, cuando te refieres a Seguimos, abuso, sería seguimos lo... hablando, Perdón que, seguimos hablando de ausencia del Estado. sí, perdón que te interrumpa, pero cuando hablas de abusos, ¿te refieres a lo típico que uno ve del militar que en un grado mayor abusa de las tareas Sí, o del castigo físico o otro tipo de abuso? no, 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 todo lo que tenga que ver con las tareas y el castigo físico por incumplir alguna orden o lo que sea, ¿no? Porque entiendo que esto es bastante habitual en el ejército, independientemente de dónde esté. Nosotros no teníamos esa figura o la tuvimos, pero ya cuando Miguel y yo nos graduamos de la educación básica, del liceo, de la secundaria, esto ya no existía. Yo reconozco que de haber estado, la hubiese hecho de muy mala gana o incluso hubiera tratado de eludirla, pero a nivel de disciplina creo que me habría hecho bastante bien. Bueno, mirá la diferencia. Acá en Argentina se quitó el año anterior a que yo egrese y yo quería ir. Perdón, dijiste que se quitó cuando tú egresaste, pero no entendí lo siguiente. Que yo quería ir. Ok, ok, El ok. año anterior a que yo egrese y yo quería ir. Y bueno, no me tocó. Entiendo que ustedes también tienen una relación con el ejército, con la carrera militar un poco distinta a la que teníamos nosotros y entiendo que somos de edades más o menos contemporáneas. Yo soy del 84, Miguel, si no me equivoco, es del 88. ¿Tú eres de qué, en qué año naciste tú? 79. Sí, bueno, más o menos nos diferencian unos 10 años, que es más o menos, podemos decir Sí. que somos contemporáneos, pero entiendo que nosotros teníamos una percepción de la carrera militar un poco distinta. ¿En qué sentido?
estaba muy mal vista desde el punto de vista de, valga la redundancia, de que el que se metía para el militar era como que el que no servía para nada más. No, Ah, no se veía el ejército y no se veía las Fuerzas Armadas como una carrera a seguir, para la mayoría no. de nosotros al menos. No, sí, está bien, sí, entiendo lo que decís. No, acá se veía bien y de hecho yo nací en plena dictadura militar. Ok, Yo vi estuve en la caída de los militares, el juicio que le hicieron a ellos por delito de lesa humanidad y de ese momento tuvimos democracia hasta ahora, o sea, los 40 años que siguieron, yo vi todos los colores políticos y vi todo lo que quisieron hacer. Por eso te digo que lo que hizo Patricia Bullrich con la Fuerza de Seguridad estuvo muy bien cuando ella fue ministra de Seguridad. Ojo, esto no quita que yo no piense que estuvo mal lo que hicieron los militares, cuando tuvimos la dictadura, que eso estuvo muy mal. Eso Jorge, no se hace. disculpa que te interrumpas con algo. Apaga por favor la cámara por el consumo de datos. A Miguel le está impidiendo No, entrar. pero no, Ah, ya la quitó hace rato. no, Ah, perdón, no la había visto. Sí, perdón. que lo estoy haciendo con el celular porque no consuma todos los datos, pero no importa. Ok. Eh, al tema de que estábamos hablando sobre las armas, mira, Sí. la idea es que no tratemos de desinformar un poco a la gente. Yo sé que en algún momento Milei coqueteó con la idea de que hubiera libres armas, pero según viendo su plan de gobierno, y mira que llevo a Milei escuchando, dice claramente, y lo ha dicho, es que él está de acuerdo con la ley de armas actual, y según yo entiendo, el, el- el porte de armas o poder adquirir un arma en Argentina se puede después de pasar ciertas pruebas, como debería ser en todo el mundo, como fue en Venezuela en algún momento, y tenerlas. Pero ¿qué pasa? Ok, tú puedes tener el arma, pero si la justicia no te acompaña, si el Código Penal no te acompaña, no es claro, o la justicia no actúa por cuenta propia como debería ser, ahí es donde vienen los problemas, porque ¿de qué te sirve tener un arma? Defenderte y que vayas preso sea tú, no tiene mucho sentido tampoco. Pero yo sí estoy de acuerdo de que las personas deberían tener acceso a una defensa personal, en ese caso, sobre todo en los países donde hay muchos problemas de seguridad, como está pasando, como pasa en nuestro país de origen, como está pasando en Argentina actualmente. Y creo que si defiende que y la ley funciona, no le veo nada de malo a poder tenerla. No estoy diciendo que con eso es que todo el mundo se va a echar tiros cuando aparezcan, pero sí hay muchos casos donde la víctima nunca tiene cómo defenderse. Pero eso tiene que ver más allá del arma, con el sistema judicial que tenemos nosotros, donde primero se demuestra la culpabilidad y después se sanciona. Ahora, la venta Bueno, de armas sí está regulada. Yo podría, si quiero, ir a comprar un arma, pero tengo que pasar un montón de exámenes. Lo que mi ley propone no es eso. Lo que mi ley propone es que vos puedas comprar un arma cuando quieras y como quieras. no, lo que él propone es que se cumpla la ley actual de armas. Eso es lo que él Se propone. cumple, eso Que se cumple. no lo sé si lo está proponiendo por algo, será tú, serás el que tienes más información de eso, pero eso es lo que yo le he escuchado. Ahora, podemos entrar en la diatriba de que muchas de las cosas lo que vamos a decir aquí las vamos a discutir. Milei las ha planteado desde el punto de vista también filosófico o de su propia preferencia. Eso no significa que sea aplicable. Ahora bien, tú comentas muchas veces que eso es ausencia de Estado. Yo creo que ya viene por ausencia de justicia, y la justicia tiene que ser libre, tiene que ser transparente, tiene que tener su propia autonomía y tiene que de verdad actuar, porque cuando la justicia no actúa, ahí es donde vienen los problemas. Y más si sobre el Estado, en vez de tener ausencia, tiene mucha presencia sobre la justicia y la justicia empieza a ser muy ineficiente y no empieza ni a juzgar ni a condenar o sea, no tiene sentido que tú hagas un delito, pases un día en la cárcel y mañana salgas porque el sistema no funciona. Eso se basa en la impunidad que hay en la mayoría de países latinoamericanos, como pasaba en Sí, El Salvador, que hasta que no llegó Bukele, a algunos les gustarán más, a algunos les gustarán menos, pero
desde su propia realidad, muchos podemos criticarlos de afuera, pero ponerse en los zapatos de un salvadoreño hace un par de años, hace 10 años, hace 15 años, o sea, era una cosa que no tenemos ni la más mínima idea de lo que era eso. ¿Está bien? Ahora te vuelvo a decir, el sistema que según leíste, mi ley propone, es el que rige hoy en día. Entonces no le veo el problema de por qué plantearlo si está actualmente vigente. Me imagino que tiene muchas trabas y esas trabas te impiden en muchos casos tu legítima defensa. Como te dije anteriormente, Ningún aunque tú problema, tengas yo un puedo arma, ir y sacar un arma. Yo tengo riesgo de ese examen y la saco, ahora, ningún problema. bueno, perfecto, la sacas. ¿Y qué pasa si entran a tu casa armados y tú le disparas? ¿Vas Eso ya es preso? código penal, eso ya es código penal, no tiene nada que ver con lo que le está planteando. Sí, sí tiene que ver, porque si tú quieres tener algo para defenderte, pero el Código Penal no te protege, ¿de qué te sirve tener un arma también? No, dentro de tu casa vos podés matar a quien quieras, si te Bueno, esa es entran a la idea, que invadir. se cumpla todo eso. Lo que yo entiendo de él es eso, o sea, que todo el mundo tenga derecho a la defensa personal. No que todo el mundo compre armas como en Estados Unidos y la cosa sea como si estuvieras comprando verduras, pues. No, eso no creo que nunca haya planteado eso así. Sí, Por eso. lo Eso que es él lo que le plantea es más critican. laxo. ¿Cómo? Claro, lo que le critica es que en algún momento dijo una comparación con Estados Unidos y capaz se mostró a favor y ahí es donde le critican, pero en tanto a él como a Victoria Villarreal, que entiendo que va a ser la ministra de Seguridad, nunca le escuchaba eso. Siempre han defendido que lo que hay es que avanzar sobre la política actual que hay sobre las armas, pues, sobre la ley que No. hay, que se cumpla la ley. Entonces lo que quieren hacer es avanzar sobre el Código Penal, no sobre la ley de armas. Claro, es que también quieren hacer una reforma del Código Penal, claro que sí. Claro, no, el Código Penal tiene que ver con la baja imputabilidad de los menores también. Claro, No, ahí sí hay eso muchas está cosas. bien. Y en la defensa personal, de hecho, el Código Penal te dice, dentro de tu casa sí, fuera no. Está bien. Bueno, si te van a amenazar la vida en tu negocio, también. Es tu propiedad. Claro, exactamente. Pero viste que se vio mal visto que las personas hace poco, cuando los saqueos, tuvieran armas para proteger sus negocios. ¿Cómo fue criticado? No, es que, Esa es la doble moral. es que yo planteo siempre lo mismo. A mí me pasa acá también. Yo veo lo que me muestran los medios de comunicación o las redes y yo no sé si pasó eso. Yo te puedo decir que saqueos no hubo, son viejas, del 2001, cuando sí hubo saqueos. Y yo estuve en el 2001 acá y vi lo que pasaba y dormía con un palo al lado de mi cama esperando que vengan a saquear mi casa. Este año no pasó eso. ¿Y quién crees que puede estar detrás de esos inventos en ese caso? Y los medios de comunicación seguro, y todos los medios de comunicación son pagos, ¿o no? Sí, pero responden no precisamente a él. No, yo no dije que responden a él. Claro, por Acá eso. todos los diciembre, vas a ver medios de comunicación mostrando algún desastre. Todos los diciembre. Y te digo por qué. 12 y 13 de diciembre creo que fue. Hubo una gran protesta en Avellaneda, una localidad de acá, donde hubo saqueos. Entonces todos los diciembre, antes de las fiestas, de Navidad y Año Nuevo acá, hacen todo un revoltijo, como que, uy, se viene el estallido, va a explotar todo por los aires. Y no pasa nada. Los medios de comunicación trabajan así, muchachos. Sí, a ver, Sí, de todos lados, depende de quién lo financia. hoy en día creo que es incluso hasta peor, porque si vamos al punto de que todos los medios de comunicación formales, prensa, radio, televisión, obedecen a algún interés, porque al final del día, vamos a estar claros, estos tres medios también son negocios,
uno esperaría que en medio de la tecnología que estamos hablando, donde todos podemos ser reporteros, incluso ahora mismo lo estamos siendo, de lo que podemos ir viviendo y sintiendo, creo que hay incluso más desinformación porque no hay filtros, no hay Exacto. censura de la buena ok, mira, no vamos a publicar esto hasta no estar 100% seguros, hasta no corroborar la fuente y demás. Em, Ahora bien, Yo justamente creo que para, no hay periodistas como antes, que averiguan antes de publicar. exacto, y justamente por eso es que preferimos tenerte aquí hoy acá para ir debatiendo ir viendo cómo también se viven las cosas sin que esto suene peyorativo ni nada por el estilo, porque los tres somos lo mismo como ciudadanos de a pie. O sea, ciudadano de a pie que no tiene interés político más allá de lo que me pueda afectar a mí y a mi familia y a la de cada uno de nosotros. Venga, que Miguel y yo estamos siguiendo de cerca todo el proceso justamente por lo que ya hemos expresado de que sea ejemplo en la misma medida, pero no necesariamente en la misma dirección que el caso de El Salvador, pero al final del día, como tú también nos estabas expresando fuera de micrófono, estamos o tenemos que velar por nuestro bolsillo. Sí. Y ahora entonces, con eso presente, ¿qué otra propuesta sería interesante? O que, Antes que Bueno, termines con eso, sí, ya que abriste el tema de los medios de comunicación, solo quiero acotar algo. El tema está tan borroso, tan complicado, que hoy estamos grabando un 22 de octubre y hace poquito supimos que hubo un bombardeo en un hospital en Gaza, ¿correcto? sí. Los medios se hicieron eco, recuerdo los israelíes que mataron un poco de personas, todos, los medios que eran muy, muy grandes, que eso es después donde vas la pregunta, ¿quién controla a esta gente? Y resulta que a las horas tuvieron que cambiarle el titular porque primero había sido en el estacionamiento y segundo fue un misil fallido de la JAP. Entonces, estamos en este punto, en este momento donde no sabemos absolutamente nada, a menos de que sea que Exacto. te toque la cosa tipo. Exacto. De hecho, te voy a decir que uno de los que manejó la campaña de Milei fue un TikToker. Y fue el primero que vio la beta de que, digamos, Massa es de la vieja política, Bullrich es de la vieja política, y el nuevo es Milei. Entonces hay que traer los votantes nuevos. ¿Se entienden? Sí, sí, sí. ¿Y por dónde lo traen? Por las redes sociales. claro, pero es que al final una campaña política desde hace muchos años es marketing. O sea, yo te estoy vendiendo un producto Exacto. que no necesariamente es el plan de gobierno, sino que lamentablemente es el candidato. Exacto. Porque Es publicidad. somos muy poquitos los que en cierta medida podemos atrevernos a leer o a analizar o a escuchar o a informarnos de la manera que sea de cuáles son las propuestas como lo estamos discutiendo acá. En mi caso, y entiendo que es el mismo que Miguel, yo tengo muchos años y no recuerdo una elección en la que yo no haya ido a votar consciente o convencido de lo que un candidato me está ofreciendo, sino que yo voy a Claro. votar en contra de. Sí, hay mucho que pasar en eso, ¿eh? Hay ¿Ok? muchos que hacen eso. Pero tiene que Yo ver si también con voy a votar, creo que tiene que, en mi yo si voy a caso, votar, voy convencido. Y si no, igual voy e impugno el voto para que no sume para nadie. claro, en tu caso lo puedes hacer como un voto nulo, en el nuestro no podíamos. Obligatoriamente Ah, tenía que estar a uno y claro, nuestra realidad era distinta porque ya de verdad nos estaba afectando. Ahora bien, en tu caso, ¿tú sientes que cuando tú fuiste hoy a votar, tú sientes que sí. hoy, cuando tú fuiste a votar a favor de o fuiste a votar en contra de? No, a favor de. Ok, ok, no te vamos a preguntar por qué, ya podemos, por lo que has estado asomando, ya podemos entender más o menos por qué. Y entonces, eh, Pará, vos me estás diciendo en contra de Mac de Milei, pero hubo otros cuatro. ¿Cuál de los cuatro? Yo eh, creo que votaste a Burrich, pero eso ya es un voto secreto. No, los votos son secretos, sí, no voy a decir, pero hubo otros cuatro, así que no pueden decir cuál. Y los cuatro que quedaron
son totalmente diferentes entre ellos, salvo Schiaretti y Massa, ¿no? Claro, pero en tu caso está bien porque tú estás votando a favor de. O sea, a Claro, ti, es un voto positivo. exacto, exacto, es un voto positivo. Me gusta cómo lo estás abordando porque en nuestro caso, usando esa lógica, siempre fue un voto negativo. Claro. ¿Ok? Ahora Sí, bien, sí. dentro Y de porque lo no que... había más nadie, pues te lo ponían, o sea, tú no elegías tampoco ni siquiera el candidato entre una masa, o sea, te lo ponían contra alguien y ese es el que había que votar porque no había otra forma de ver algo medianamente diferente, que al final era lo mismo. Siempre había más Claro. candidatos, pero había dos principales y muy adversos entre sí. En tu caso, Jorge, estoy entendiendo que habían tres, porque los otros dos como que no contaban mucho y habían tres. Entonces, a donde quiere llegar con esto es, ya que no hemos presentado tanta polémica como la que posiblemente hubiese yo esperado, de estas propuestas o que a ti te convencieron, ¿cuál es la que te convenció más o cuál es la más distinta a el equivalente en esa área de mi ley? ¿Cómo? A ver, no te entiendo la pregunta. A ver, tú me estás diciendo que estás votando a favor de, ¿ok? A favor de sí. Exacto. Si estás votando a favor de, estás votando a favor de unas ideas. Sí. Ahora, esas ideas por las que tú estás votando, tiene que haber una que es la que más te cautiva, la que más te llamó la atención, la que más No, te motivó a puede ser votar. un plan. Ok, un Puede ser un plan. plan. Exacto, un plano Un plan de estratégico. gobierno. Pero si yo te digo el plan de gobierno, te digo Ya quién es sabes el quién candidato. votó. Ese es el problema. Claro. Ese es el problema. Te vuelvo a decir, hubo cosas de Milei que me gustaron mucho y las hablamos. Y está muy bien y yo lo haría y me gustaría que los otros lo hagan. Cosa que no creo que lo hagan, ¿no? Eso es lo Pero que me te iba a gustaría que lo preguntar. hagan. ¿Es Y posible ver a Milei, en dado caso de que no gane, que ya vemos que es una posibilidad más cercana de la que tenía hace 2 semanas cuando grabamos el primer episodio? ¿Es posible que tú ves que Milei esté dentro de un gobierno de, si pierde las elecciones, o sea, dentro de un gobierno como colaborador? ¿Te parece eso posible? No, colaborador no, pero va a tener diputados en la Cámara. Ok. Van a tener que hablar con él para poder sacar algún proyecto de ley. Ya, pues, claro, pero aquí está muy distinto una negociación que va a ser necesaria y que es necesaria en cualquier democracia. Es necesaria, exactamente, Exacto, es pero una necesaria. cosa es una negociación y otra cosa muy distinta es una colaboración en donde ideas de mi ley que posiblemente no llegaron porque en el supuesto de que él no llegue, puedan Mm. ser abrazadas o concebidas, sobre todo cuando han sido adversarios pues, en toda la carrera política o en toda la carrera electoral. Pero dentro del plan, creo, sí que mira. sin, dentro del plan entonces, ¿qué podría haber como más distancia? ¿O dónde habría más distancia, según tu criterio? Primero, yo creo que si había alguna chance de colaboración de Milei en los siguientes gobiernos, ojo que él todavía puede ser gobierno, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Eh, Pero es más probable ahora, o yo veo más abierta la posibilidad, o más, sí, es más posible el hecho de que no lo sea. Yo ya no estoy tan convencido como tenía la No, percepción no, al hace 2 años. revés. Milei ahora tiene más chance de ser presidente que si hubiera ido un balotaje con Burrich. Si hubiera ido un balotaje con Burrich, hubiera sido más difícil. Bueno, sí, porque falta la segunda vuelta y demás. Em, pero fuera entonces de lo que ocurrió hoy. Porque, yo creo que él mismo se encargó de cerrarse las puertas a los otros candidatos, a alguna colaboración, porque él siempre incentivó el discurso de la agresión, nunca llamó al diálogo, cuando los otros sí. Pero cuando les convenía, Jorge. Por ejemplo, ahora ¿Y vamos de al qué se tema. trata la política si no es Primer, conveniencia? claro, pero una cosa es estar en el cargo y otra no, y otra cosa es atraer votantes y otra no. Y si tú tienes que hacer un cambio de 180 grados en la Argentina, creo que no puede surgir si vas negociando de una vez con todo el mundo. Y ahí viene el tema que quería tocar también. Si tú ves Massa, dice, no, es que yo no era el gobierno de Fernando. O sea, si tú tienes un poco de esto, si sabes que está haciendo todo mal.
Pero justo cuando se acercan las elecciones, justo cuando se viene ya el momento crucial, empieza a hacer políticas, primero a regalar plata, y segundo a hacer políticas que están mucho más cerca de Milei que mucho más cerca del kirchnerismo. Entonces, hace poco bajó un poco de impuestos a las ganancias en la Cámara de Diputados, que hasta Milei lo apoyó. O sea, justo cuando se Bueno, acerca, esa trata de política de impuesto a las desviarse, pero ganancias, Massa no está cerca de eso. esa propuesta de impuesto a las ganancias no es de Milei, no es de Massa, no es de Bullrich, no es de Macri, es de Elisa Carrió y la hizo en el año 1994. Sí, ok, ¿Está pero claro? Todos justo la la hizo ahorita. votaron, todos la votaron en contra, todos la votaron en contra hasta este año. Exactamente. Pero ya va, ¿Mm? hasta los mismos kirchneristas todos lo votaron en contra. Pero el No, único vos que no sabés fue, que el único que fue cuando, coherente con eso, el único que fue coherente con eso fue él. Y él no estaba en el 94, ni estaba en el 2000, ni estaba en el 2010, ni en el 2020. Pero el único que fue coherente con bien, eso fue él. Todo lo Milei, que tú me pases, mi ley, sí, todo lo que tú me pases que sí, no sea estuvo reducción en de el impuestos, yo te 2020, lo voto. tampoco en el 2021, tampoco en el 2022, porque en esos 2 años donde fue diputado fue a 2 sesiones solamente. Entonces, No sé. Ok, hemos hablado fue a hasta dos ahora. sesiones, fue a 2 sesiones solamente. eh, Entonces, si vamos a hablar de casta, En, hablamos de eso en 2 años también. fue a dos sesiones. Sí, hablamos de casta, hablamos de los Menem que estuvieron con él, hablamos de los Bussi que estuvieron con él, hablamos de los Capitanich que estuvieron con él. Todo eso es casta. De los Barrios Nuevos, si querés, también podemos hablar de los Barrios Nuevos que están con él. También es casta eso. Es que toda Yo Venezuela puedo, es yo casta. puedo atraer a los jóvenes con un discurso agresivo, violento, que vamos a tener claro, la sociedad de hoy es violenta, los jóvenes son así, están todo el día hiperactivos, con propuestas vacías e incomprobables e imposibles de hacer, porque todo en definitiva del Congreso que quede conformado. Tu Congreso quizás sea minoritario y vas a tener que charlar con las otras fuerzas para poder sacar una ley. Eso es casta también. A ver, desde hace ciertos años yo estoy creyendo un poquito en el voto cruzado y creo que para las naciones o para las democracias es necesario. ¿Ok? Sí, El yo voto, también. el voto cruzado implica votar a un candidato para el Ejecutivo o a un partido para el Ejecutivo y a otro partido, el partido adverso, para el Legislativo y esto obliga a que se tengan que sentar a negociar. Si bien Sí, impide mayores avances, también impide mayores locuras. ¿Ok? sí. Eh, pero quisiera ya, porque ya nos están quedando 20, 25 minutos, quisiera regresar un poquito al tema de propuestas. Ya estuvimos hablando de educación, armas, código penal, estuvimos hablando de disminución del Estado y de un poquito también de bajar impuestos, eh, cada uno Sí. con sus cosas. Y no No, pero quería, está bien, ¿eh? Yo comparto que bajen los impuestos, ¿eh? Yo lo sí, comparto. sí, pero de eso ya hablamos y se nos están quedando cosas por fuera y dijimos que lo más polémico lo íbamos a dejar para el final y no hemos hablado todavía de dolarización, a menos que alguno de los dos tenga Bueno, alguna otra de las propuestas de gobierno, creo que podríamos ya dedicarnos a esto. No sé qué les parece. no, yo creo que los tres coincidimos en que la venta de órganos es una locura, que poder vender a tu hijo si no lo querés más o no lo querés, no, o sea, no querés, también es una locura. Esas cosas creo que estamos de acuerdo, aunque no es así y creo que nadie la va a querer así. Y a ver, lo de vender los hijos, creo que sí, eso es completamente otra cosa. Pero en cuanto a la Pero venta de eso tiene órganos, que ver con el manual, eso tiene que ver con el Estatuto Libertario, que creo que te comenté, lo puedes sí, leer en el libro de Murray Radcliffe, donde dice
usa el insulto mongólico como insulto. Ujú. Y no, es una condición. Es una condición, ¿no? Y de él se hecho disculpó, ¿no? sí, se disculpó, pero ese manifiesto, pero ya lo usó. Por más que se disculpe, ya lo usó. El que esté libre de pecado, que él tire la primera piedra. Y está bien, pero lo usó un futuro presidente. Sí, yo Si él entiendo. no Yo se creo cuida, o que, sea, si la cabeza está podrida, ¿cómo podemos esperar el resto del cuerpo? claro, pero yo, o sea, creo que desviamos mucho la atención en esas cosas cuando hay cosas más importantes. Sí, puede decir a un estupidez, como también la dijo sobre el Papa, pero el Papa tampoco se quedaba atrás diciendo cosas. O sea, yo Él no no dijo nada del pretendo Papa, ¿eh? defender a nadie, ¿no? Pero el Bueno, punto es que, por ejemplo, yo sí vi hace poco, tú me mentirás si no, pero por ejemplo vi que usando el Estado, en los trenes ponían el valor del pasaje según el candidato. no, es mentira eso. Yo viajo en tren todos los días. Todo es mentira. Bueno, ok, pero no son todos los trenes, me imagino. Pero también es, por ejemplo, es mentira Ojo, que solo fue a 2 sesiones. Primero, porque yo he visto muchas sesiones del Congreso argentino y bueno, lo he escuchado a él sobre todo. Segundo, porque bueno, ha faltado a 3 viendo aquí ya, que eso es bueno que la gente misma vaya y busque lo que uno dice, porque uno no tiene por qué tener la razón, ni Jorge, ni yo, ni Manuel. Lo que sí se ausentaba mucho era de las votaciones, pero de las votaciones que incluía subir impuestos. te vuelvo a decir, todo depende de qué página veamos, qué canal veamos, todo eso. Bueno, si veo varios videos de varias sesiones de Argentina de él, no puedo asumir que solo ha ido 2, ¿no? Sí, me imagino también que tu navegador no guarda memoria. Que en YouTube, sí, claro. Bueno, por eso. El algoritmo no te trae lo mismo siempre. No, porque no siempre habla de lo mismo. No, por eso también. No importa. Yo no vengo a discutir eso porque yo lo veo acá siempre. Te vuelvo a decir, volvamos al tema del transporte. En el tren no es eso, es mentira. En el colectivo, en el bus, le dicen ustedes, cuando vos Ujú. pagás el boleto con la tarjeta SUBE, te aparece una leyenda abajo, sin subsidio saldría tanto. Eso sí, pero en el tren no aparece nada. Y es una propuesta de mi ley eliminar subsidios al transporte. Al transporte, a la luz, al gas, al agua, que las Pero empresas sin puedan, afectar el precio. que Ahí es las donde se empresas, maneja la mentira. que las empresas puedan contaminar el río, que puedas privatizar una cuadra. No, ay, es que eso es lo que caemos y eso nos pasó mucho a Manuel y a mí en Venezuela. O sea, cada cosa que se dice, por eso, primero por eso es que lanzan algo y no insisten en eso. Cuando él habló del río lo hizo desde una parte filosófica de que cuánto costaba el agua porque era abundante. Ahora, si nos queremos centrar en que como dijo eso es lo que está diciendo, igual que con la venta de órganos, igual que con muchas cosas, obviamente lo que vamos a ver es eso. Ahora, si como tú mismo acabas de decir, si te dicen, mira, sin el subsidio el pasaje te va a costar, no sé, 1.000 pesos, por decirte algo, pero no escuchas a Miller que te dice, sí, tenemos que liberar el precio, porque esa es la realidad. Si tú ves un mundo donde tú estás subsidiado, que no estás subsidiado porque alguien lo pagas tú con impuestos y los otros 47 millones de argentinos, o sea con deuda, porque no baja el déficit fiscal, o sea con inversión monetaria, que lo que hace es tener al país al borde de una hiperinflación, nos quedamos ahí. Pero lo cierto es que él lo que dijo es, yo no puedo liberar por ejemplo, vamos a hablar del transporte, que estamos hablando del transporte, yo no puedo liberar el transporte sin revisar la ecuación económica del contrato, porque como todos sabemos, en todo hay una facturación, por ejemplo la luz, donde muchos impuestos. Y lo que él quiere es llegar a bajar esos impuestos sin que los empresarios terminen impactando eso en el precio final. No sé si me doy explicado. O sea, tú Y por qué lo liberas dices para si que ellos no sabes tengan si va a más poder hacerlo? ganancias y puedan operar. ¿Cómo? ¿Por qué lo dices si no sabes si va a poder hacerlo? ¿Cómo que si va a poder hacerlo o no? No Si tú le sabes si bajas no los les impuestos, y no, le vas a generar. Eso pasó en España.
O sea, hablamos mucho, pero en España hace poco, cuando subieron los precios por la guerra de Ucrania en todas las energías, resulta que la factura tanto de la gasolina, del gasoil, de la luz, el 50% son impuestos. Ah, sube el precio, pero no te dejan de cobrar los impuestos. O sea, entonces no le interesa en verdad los políticos, no le interesa a la gente porque te hacen que pagues un precio mayor para que ellos sigan cobrando. Y esa es la realidad. Porque tú no, para no impactar a la gente, no reduces impuestos de esa factura, el empresario no trabaja pérdida o si tiene una ganancia o puede seguir trabajando manteniendo esos precios y el usuario final, el ciudadano de a pie, puede seguir disfrutando sin una subida brutal del precio al sincerar. Porque si tú sinceras, pero por ejemplo en España, si tú sinceras el precio de las cosas en ese momento y sigues cobrando el 50% de toda la factura de impuestos, obviamente el precio se va a ir a las nubes. Sí, está bien. Y si se No va a lo voy las a nubes y quieres ayudar a la gente y creas una dependencia del Estado de esa gente, ¿cómo lo haces? Porque España tiene también una deuda súper espectacular en términos de PBI. Entonces, no puede, o sea, no puede. Entonces, cuando me dicen esas cosas, no, pero que él dijo esto, hay que darle un contexto. Porque él cuando, por ejemplo, dijo lo del agua, dijo, o El sea, contexto que vos decís el contexto que vos decís es que él lo dijo de una manera filosófica. De una claro, manera filosófica, Platón también decía que existe la Atlántida. claro, ok. Pero si vamos a atacar solo, sin ver el contexto, obviamente lo que nos llega a nuestra mente, no, este tipo está loco, Lo que no está pasa que soñando. en el contexto vivo yo, que estoy acá. ¿Eh? Claro, pero lo que yo te digo es que hay que escucharlo completamente. Y yo lo escucho completamente. Yo hago como dije recién, yo hago un voto positivo. Y como te estoy diciendo que hay cosas buenas que dijo él y que yo quisiera que los otros la hagan, te digo que esto no. Ah, Que en yo esto está tampoco estoy de equivocado. acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo. Pero ahí viene la parte filosófica, por ejemplo. Por ejemplo, No, pero vamos no a la existe la vez. filosofía. Para eso me leo el Príncipe de Maquiavelo, que sé que lo aplicó hasta Hitler para hacerlo. Con una mano te doy, con la otra te saco, le dice Maquiavelo al príncipe, al que va a ser rey. Con una parte filosófica puedo hacer un montón de cosas, decir, y después de ahí a la práctica, de ahí a la práctica, A ver, de ahí a la hablando, práctica Pero no pasa nada. hablando de en su práctica plan ahora. de gobierno no está eso, pues. Hablando de práctica ahora, sabemos que en un escenario ideal, un candidato que gane una elección debería de cumplir lo que está prometiendo. Sabemos Sí, que que suele no pasar. exacto, sabemos que eso no ocurre. Entonces, en punto de la practicabilidad, y vuelvo al punto de que no quisiera que se nos quedara, o sea, venga, que se nos van a quedar cosas por fuera, pero no quisiera que se me terminaran de quedar algunas otras cosas por fuera. El punto de lanza de toda la propuesta de mi ley y donde está completamente diferenciado con el resto es en la dolarización como solución para tema de inflación y para lo que no solo la inflación como fenómeno, sino las causas asociadas a la inflación. Entonces, nuevamente, hablando desde la practicabilidad y abordando ya esta propuesta que es la más diferenciadora, es practicable en la Argentina con con el Congreso, con el Poder Legislativo que va a acabar quedando esta propuesta o no lo es. Hoy no. ¿Y qué tendría que pasar? Porque Miguel y yo estamos muy de acuerdo con que es necesario desde el punto de vista de que eh, el problema ya es endémico del país y de sus políticos y de sus sistemas. Estamos de corrupción todo el tiempo. ¿No? Es la fuente ¿Y a ti te De parece de... bien hecho, la dolarización? ¿cómo? Si a ti te parece bien la dolarización, o preferirías seguir con el peso. Si fuera un peso estable, sí. Hoy no. Hoy no. La Argentina no está en condiciones de dolarizar porque para dolarizar vos tenés que tener un dólar de reserva que te respalde al peso o su equivalente. Y no tiene Argentina las reservas Base para monetaria liquidar. y las LELIX. No solo Exacto. tiene Si las tiene reservas para liquidar la base monetaria. exacto. Y Argentina no tiene reservas.
Pero ya va, no todo lo que está, no todas las reservas son activos, también hay pasivos que son empresas, Sí, acciones. me puede decir las de LIC, los commodities y qué sé yo. Vos al mercado mañana vas a salir con este resultado. A ver, hoy 36 masa, 30 bull, 31. Milei. Mañana vas a salir al mercado con un dólar a 1.300, 1.200. Yo que trabajo en comercio exterior te lo puedo decir más o menos. Dólar Y eso, blue, El dólar blue, que para que nos ¿vas a estar entendamos respondiendo a qué? es el dólar paralelo. el ilegal, sí. ¿Y eso El a qué se ilegal. debe? Porque ¿Por las qué el mercado empresas, reacciona así? ¿por qué el mercado reacciona así? El mercado reacciona normal, como estuvo estos días. Se mantiene, porque Massa, que es del Estado, digamos, del oficialismo, sigue estando. Si hubiera ganado Milei, sí se iría a otro nivel, ¿A otro nivel para abajo o para arriba? para arriba, para arriba, ¿Por qué? Si eso debería generar más confianza. porque no tenemos reservas. Pero él ya ha explicado cómo va a ser esa conversión. Con la venta de los bonos del Estado que tiene el Banco Central. El de las LIC son Esos base son monetaria futura, y bueno, los fondos del Banco Central son las LELIX, pero él no es tiene otra bonos cosa. del Tesoro. El Estado argentino, el Banco Central, tiene 120.000 millones de dólares en bonos del Estado, que ahora Sí, cotizan a muy poco porque nadie tiene confianza en Argentina. Pero la compra de exacto. esos bonos no es nada del otro mundo. O sea, Venezuela compró bonos de Argentina cuando estaba Néstor Kirchner. Eduardo me podrá corregir y tú también, pero compró casi, creo que fueron 5.500 millones de bonos argentinos. Y ese dinero Sí, le entró a Argentina vendiendo esos bonos como parte de pago. Y eso es lo que pretende hacer Milei, pero con fondos de inversión. En las reservas pasivas del Banco Central y necesita otros, en este momento, 35.000 millones de dólares, que si tú vendes esos bonos a la cotización del mercado, te dan los números. O sea, por eso yo no entiendo que la gente insiste en, no, él no tiene cómo dolarizar. Claro que tiene cómo dolarizar. no, la cotización del mercado es 365,50, no 1.200. Estoy O diciendo sea, la baja solo. cotización del mercado, tú le vender esos bonos, porque el bono es una deuda del Estado y en tanto tiempo. Y tú, como cualquier persona, podría comprar esos bonos esperando el retorno de la inversión y el retorno de esos intereses. ¿Me explico? Sí, pero te estoy Bueno, diciendo que no son esos bonos que te vende el Estado, el Banco Central, no son 1.200, 1.300, son 365,50. ¿qué cosa? El tipo de cambio. Claro, el ¿No? legal, El tipo de cambio es el mercado. el Por- legal, el que regula el Estado, el otro es ilegal. El Banco Central no, Porque no libera, porque tiene un cepo. Y no lo porque va a no liberar. tiene, pero si, Porque si, el, si el Estado eso quiere. depende del Una, Congreso, una eso cosa, depende. una cosa es convertir la base monetaria y las LELIX, y otra cosa, empezar a vender dólares a una tasa o otra o al cepo. En realidad, el dólar paralelo siempre en cada país del mundo es el dólar legal al que tú puedes acceder. Al que tú puedes acceder, ya sea ilegalmente, pero que tú puedes comprar. Está bien, pero si vos sos Estado, no podés venderlo al ilegal. No, Vos a tenés que ver, venderlo al legal. el tema ahí también es que siendo Estado, tú podrías liberar, porque al final del día, el control de cambio, por llamarlo de esa manera, pero lo podemos llamar como queramos, pero al final del día es un control donde el precio legal, en este caso, está artificialmente bajo, ¿correcto? Entonces, al liberar Sí, ese control abajo. de cambio, sabríamos que tomaría un valor de mercado que quizás no sean los mismos 1.200 hoy, puede ser, debería ser un poquito menos porque deberíamos mezclar las dos ofertas o las dos digamos, las dos masas de dólares circulando, eh, pero que tomando en cuenta todo el nerviosismo que esto genera no solo en la Argentina, sino en cualquier otro país que tenga una situación más o menos similar en cuanto al acceso a las divisas, podría irse incluso más arriba
de liberarlo, ¿correcto? Sí. Y Igual, de todas maneras, si vos liberás el dólar de un día para otro, significa que tu inflación, o no tu inflación, no, la capacidad adquisitiva de tus conciudadanos va a disminuir drásticamente. claro, por un tema de Pero es que que ¿Cómo ya haces? está disminuida. O sea, tu sueldo está en base al paralelo, no está en base al oficial. No, no, ¿Cómo que no? no. Nuestro sueldo no está en base al paralelo. yo creo que Miguel lo está abordando No, desde el punto de vista de los ajustes de sueldo, ¿correcto? tu realidad está en base al paralelo. No, Esa es tu realidad. Claro que sí. no. Mira, Manuel y yo vivimos en Venezuela y esto nos lo comimos con patatas antes de que tú lo tuvieras. Me imagino que alguna vez lo viviste también con el corralito y todo. Pero cuando tú mantienes un Corralito fue precio otra cosa. artificial, claro, me estoy refiriendo a que tú ya viviste unas crisis también, pero nosotros esto ya lo vivimos en su momento, antes de nosotros irnos y demás. Y la realidad es que, por ejemplo, si tú tienes un negocio y tú vendes algún producto, generalmente el que te los vende más arriba lo va a querer en una divisa fuerte. ¿Por qué? Porque estás emitiendo mucho, porque estás devaluando, porque tienes inflación, porque no hay ninguna seguridad. Y todos tus precios se van, ahí, menos lo que está subsidiado, obviamente, como transporte, etcétera, etcétera. Pero todo lo demás, para tú poder reponer esa mercancía, irremediablemente vas a tener que ir al dólar, al euro o a una moneda que la persona te acepte. Si no, y eso es de lo que hablamos el otro día. Puedes tener inflación por emitir, por una subida de la oferta o por una caída de la demanda. Y eso es lo que pasó en Venezuela. O sea, nadie en Venezuela quería tener bolívares en su momento. Ahorita tampoco, pero me imagino. Pero en su momento nadie quería saber de ello. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a ir a comprar algo de alguien que sabe que al recibir ese tipo de cambio, ese precio, eso lo que sea, lo que vayas a su casa, pagándole a la persona que se está llevando el producto, pagándole a él para que él se lo lleve, lleva un colapso completo. Y eso es lo que hace que ese cambio artificial te destruye todo. Y la persona sabe, tanto que está comprando como que está vendiendo, que lo que vale en realidad lo está haciendo es al cambio de mercado, no al cambio Ah, que sí. fija el gobierno. Sí, sí, ahí sí tenés razón. Sí, es así, ¿eh? Si es así, quiere decir que lo que tú ganas, independientemente de que tú puedas comprar latas de atún barato porque el gobierno lo subsidia, porque tú te subsidie el transporte, subsidia otra cosa, que al final lo estás subsidiando con déficit fiscal, lo estás subsidiando con inflación y lo estás subsidiando con deuda, y lo estás pagando igual y estás haciendo a los argentinos que son pobres mucho más pobres. En realidad tu sueldo, tú todo, lo calculas a base del mercado. Y si mañana tú te despiertas y el dólar está a 5.000 y el oficial está a 3.50, olvídalo, hermano, nunca en la vida vas a conseguir dólares a ese precio, ni puedes planear tu vida, tanto laboralmente como nada, no puedes planear nada en base a ese. Y mi ley lo que dice es que cualquier cambio, cualquier rescate, cualquier cierre del Banco Central se hace a la cotización del mercado. ¿Por qué? Porque es la realidad entre oferta y demanda. Obviamente, cuando tú liberas, vas a tener todos esos problemas que ocultaste con el cepo, se te van a ir por las nubes. Pero él tiene, según entiendo, 5 planes. Y el plan que lo que dice, cómo rescatar la base monetaria. O sea, cuando tú rescatas los pesos de la base monetaria y las del IX, se acabó el tema. Ya todo es dolarizado. Que se van a ver afectados los sueldos, los salarios, los precios. Sí, claramente, pero los sueldos, salarios y los precios, si ya tú los ves al paralelo, ya están ahí. Esos no van a cambiar. ¿Me explico? Mirá, te vuelvo a decir, ni las bases del Banco Central, ni las del IX alcanzan para dar respaldo a ese sistema. Yo no dije que no lo haga, dije que este no es el momento. No lo sé, no lo sé. De paso, si tú, pues, sobre todo, si tú regularizas eso y dolarizas, Argentina tiene en las personas millones de dólares bajo el colchón que entrarían al mercado, ¿Y para cómo te empezar. aseguras eso? ¿Cómo te aseguras? Si ¿Cómo estás seguro? tuvimos que hacer una, ay, no me acuerdo cómo se llama ahora, donde podían traer a los dólares del exterior sin pagar impuestos, no me acuerdo cómo lo habían llamado, y no trajeron casi nada. Pero ¿Cómo que te si lo vas a aseguras traer. que Te ponga a doy el caso de circulación Venezuela. dólares que Si tienen? Venezuela llegó un momento que el dólar oficial era 8 bolívares y el paralelo, Eduardo me corregirá, no me acuerdo, pero se fue a
no sé, a millones. ¿Por qué? No sé, ya la realidad venezolana con Porque tantos ceros que se le quitaron, pues cosas, ya es incomprensible. Ahora bien, lo cierto es que exacto. sí se sabe o sí hemos escuchado de distintas fuentes que Argentina es el país el segundo país fuera de los Estados Unidos donde más dólares conservan los ciudadanos. Y esto lo Sí, que nos dice es que es una moneda ya, no digamos de curso legal, a pesar de que muchos de los precios están fijados en dólares, sobre todo de algunos servicios inmobiliarios y rentas y alquileres y demás, pero lo que nos sí, dice es que es una moneda preferida para términos sí. de ahorro. O sea, cuando tú vas y de repente no es que lo guardes, que mucha gente sí lo hace, es un tema de que el alquiler te lo termina fijando en muchos casos en dólares justamente a En modo de dólares. protección. Sí, de Yo hecho tengo es una pregunta, ilegal. Jorge. De hecho es Yo ilegal tengo, ajá. cotizar en dólares, pero lo hacen igual. Anda, que alguien te controle, lo haces igual. Pero, ok, yo tengo una pregunta. Tú tienes tu carro y lo quieres vender y te quieren pagar en Sí. pesos. Primero, dudo que aceptarías los pesos. Pero segundo, si te dicen, te pago el carro al dólar 3.50, ¿tú lo aceptarías? Mirá, te voy a decir una cosa. Yo prefiero los pesos. Yo, Pero particularmente. imagínate esa situación. Imagínate esa situación. ¿Aceptarías a 3.50 los pesos? Tu carro vale $2.000, por decirte algo. Te van a decir, bueno, te Te los estoy pago diciendo, 3.50. Tú lo haces. pero sería indiferente porque yo prefiero que me pagues en pesos. Pero yo, en mi caso te hablo, mi caso en particular. Claro, Yo prefiero pero que me pagues en pesos. en tu caso quizás porque vas a tener un uso más inmediato, pero alguien que lo quiera un poquito más para ahorrar o un poquito más a mediano plazo, posiblemente querría los dólares. Dicho esto, Segu- Seguramente, seguramente. nos queda un minuto nada más de episodio. Yo desde ya me voy despidiendo. Si alguno de ustedes quiere despedir, el micrófono es de ustedes. Les agradezco la oportunidad. La verdad que fue un gusto y esto de intercambiar opiniones está muy bueno. A mí me gusta mucho. Sí, yo estuve súper encantado de conocerte. Perdón, perdón el debate, pero No pasa de nada, verdad, me gusta el súper, debate, me gusta. súper, súper encantado de haber compartido estos minutos contigo, con Manuel, de verdad que sí. Yo encantadísimo. Veamos después cómo terminan los resultados finales y estaremos muy atentos de este lado. Abrazo. Hey, listo. Yo entiendo que no salió mal. Esperaba algo más de polémica que hubo que buscarla y hubo que pescarla, pero salió bien. Yo entiendo que salió bien. Después podemos caer otra vez acá. Dime tú cómo te sentiste.